estos dos ídolos del matrimonio y de la soltería, y que realmente podamos buscar a Cristo sobre todas las cosas y podamos darnos cuenta, ¿no?, que cuál de los dos estamos sobreestimando más y cuál es la raíz de sentir la soledad o de tener la soledad. Bienvenida al podcast de Ella Florece. Somos un ministerio cristiano internacional que te ayuda a florecer a través de la palabra de Dios. Buenos días, tardes, noches, no sé dónde, en qué momento estás escuchando este podcast. Bienvenida, arrancamos la segunda temporada y qué bendición poder conectarnos de nuevo. Esperamos que la primera temporada te haya sido de mucha bendición. Contanos cómo vas, en qué episodio vas y no empiezas la segunda temporada sin arrancar la primera. Y como siempre estoy con mi amiga Ale. Bienvenida, Ale, a la segunda temporada de este podcast de Ella Florece. ¿Cómo estás? Bien, súper emocionada. Wow, no puedo creer que ya estamos empezando esta nueva temporada. Estamos bien emocionadas. Gracias a Dios por el tiempo, por los recursos y no, gracias también a quien nos escucha por escucharnos y también por compartir. Compartan si Dios le pone a alguien en su corazón, vayan y compartan. Ale, contame, ¿de qué estás agradecida esta semana? Del frío, yo acá estoy en el frío, por fin. Ha estado súper caliente aquí donde estoy en Los Ángeles, es bien caluroso, así que apreciamos el frío cuando haga frío. Tengo mi suéter, tengo mi gorrito, así que estoy súper emocionada y estoy agradecida por el frío. ¿Qué tal tú, Dai? ¿De qué estás agradecida? No estoy agradecida por el calor para nada. Esta semana, la semana que viene se viene de vuelta mucho calor. Pero bueno, estoy agradecida porque Dios siempre nos corrige y siempre ahí nos disciplina, y a veces me pasa así como dice el libro de Hebreos, ¿no?, que la disciplina en el momento no nos parece buena, pero después Dios nos vuelve a volver. Y esta semana Dios me habló para arrepentimiento sobre algo muy claro en la calle, y entonces fue como a orar ahí en medio de la calle, y estaba agradecida a Dios porque realmente no toda la disciplina que Él nos hace es para bendición de nuestras vidas y para que seamos más parecidos a Cristo. Así que estoy agradecida por eso. Wow, qué duro. Qué cosa tan dura, estar agradecida por la disciplina, porque el Señor nos vaya corrigiendo. Wow, qué interesante, pero también qué interesante también que te pasó cuando estabas afuera en la calle y que pudiste así como que reaccionar y orar, y lo lindo de tener al Espíritu Santo, ¿no?, dentro de nosotros. Vamos, y no importa dónde estemos, Dios está ahí con nosotros y usa cualquier situación y momento para instruirnos y hablarnos, así que qué hermoso. Bueno, chicas, hoy vamos a hablar de un tema que sabemos que les interesa mucho, y es un tema sobre la soltería, pero experimentar la soledad en la soltería. Eso es el tema de hoy. Y yo en mi soltería pasé por muchos momentos de soledad, y también sé que, Diana, tú también has experimentado esta sensación, esta emoción de soledad en la soltería. Así que queremos hablar un poco hoy acerca de la soledad y cómo manejarla de una manera que es bíblica. Pero, chicas, si ustedes no se encuentran en una etapa de soltería, no se vayan, por favor, porque no solamente los conceptos y los principios por los cuales vamos a hablar se aplican a la soltería, pero a cualquier etapa que se encuentren en su vida ahorita. Nosotros siempre, yo creo que vamos a experimentar la soledad por ahorita, ¿no? De este lado de la eternidad vamos a experimentar la soledad, sea que estemos solteras, casadas, tengamos hijos, no tengamos hijos, vivamos solas, vivamos con gente, no importa, nos encontramos con esa sensación, ese sentimiento de soledad. Y entonces queremos explicarle qué es la soledad. Y el diccionario dice que la soledad es tristeza porque uno no tiene amigos ni compañía. Entonces, no solamente es la situación, sino el sentimiento de sentirse triste por la situación. Entonces, y para la soltera, uno puede pensar que, ok, bueno, entonces me necesito casar para que ya no me sienta sola, para que ya no me sienta para que ya no sienta esta sensación de soledad. Y entonces a veces en la soltería pensamos, bueno, no importa con quién me case, mientras que no esté sola, ya no quiero experimentar esta soledad, entonces ya no importa. Pero eso no es cierto, y
yo les quiero decir que yo en la soltería experimenté la soledad, pero también al casarme experimenté la soledad, también continúo experimentándolo. Y no quiere decir que, bueno, entonces el matrimonio soluciona o la soledad. No es eso, sino que la soledad es algo que nos pasa por la situación que nos encontramos. Y ya después vamos a explicar un poco acerca de eso. Entonces, ¿saben, chicas, por qué es que pasamos estos momentos de soledad? Ahorita vamos a continuar experimentando la soledad hasta que podamos perfectamente poner toda nuestra identidad y todas nuestras necesidades en Cristo. Pero ¿sabes qué? Eso no va a pasar perfectamente hasta que llegue la eternidad, porque tú y yo continuamos viviendo en pecado y continuamos siendo formadas a la imagen en Cristo. Y van a haber momentos de debilidad y pecado donde estamos tratando de buscar lo que necesitamos en un lugar equivocado en lugar de buscarlo en Cristo. Ahora, quiero aclarar, chicas, que la soledad no es pecado específicamente. ¿Por qué? Ahora, quiero que vayamos a Génesis 3 para entender cuándo entró el pecado y cómo el pecado ha afectado esta situación. En el jardín de Edén, Dios había creado una armonía perfecta entre Adán, Eva y él, y una perfecta armonía entre su matrimonio de ellos y también entre la relación que ambos tenían, Adán y Eva, con él. Pero al pecar, Adán y Eva se escondieron de Dios, y es cuando vemos en Génesis 3 donde Dios pregunta, ¿dónde estás? Le pregunta a Adán, ¿verdad? Se escondió, habían pecado y se escondió a Adán, y Dios les pregunta, ¿dónde estás? En ese momento es cuando se deshizo esa armonía que Dios había creado entre él y Adán y Eva, porque ellos se alejaron de Dios. Miren, ¿quién se escondió? No Dios no se escondió de ellos se escondieron de Dios, y es entonces donde entró el concepto de la soledad. Se alejaron de Dios. Entonces es el pecado que trajo este sentimiento de la soledad. En el jardín de Edén, las cosas eran perfectas y Dios había creado esta perfecta relación entre él y Adán y Eva, pero al pecar se rompió esta relación. Así que la soledad no es necesariamente un pecado, pero sino un efecto del pecado. Resultó la soledad porque entró el pecado y Adán y Eva se escondieron, y entonces entró esta sensación de sentirse triste por estar solo. Y también, chicas, quiero aclararles que el deseo de querer casarse, ahora digamos, se sienten solas, están tristes porque están solas, porque están solteras y quieren casarse. El deseo de querer casarse es algo bueno en sí mismo, pero a veces hay diferentes razones por las cuales nos queremos casar, y eso sí, a veces son pecado, ¿verdad? El deseo de, bueno, ya no quiero estar sola y no puedo y necesito a alguien para que me llene y no puedo ser llena y plena y me quiero casar. A lo mejor eso no es una buena razón por cual querer casarse, ¿verdad? Pero en sí el deseo de querer casarse es algo que Dios puso en nuestros corazones. Si ustedes, chicas, tienen ese deseo de casarse, es algo bueno, es algo lindo. Vemos en Proverbios 18:22, dice, el que haya esposa, haya algo bueno y alcanza el favor del Señor. Entonces quiere decir que es algo bueno que el hombre encuentre una esposa y que la esposa encuentre un esposo y que ambos se encuentren, ¿no? Y entonces algo lindo, es algo hermoso que Dios ha diseñado. Entonces ese deseo no es algo malo. Entonces eso quiere decir que el matrimonio es algo bueno, pero el problema es que se convierte ese deseo en algo que es un pecado, donde el deseo se eleva arriba del deseo de tener esa relación con Dios. Sí, qué interesante todo, porque como nunca había prestado atención que la soledad empezó ahí en el Edén, ¿no? Como esa separación, y que Dios sigue preguntando, ¿no? ¿Dónde estás? Y que ahí nomás empezó el plan de redención, ¿no? El plan de Dios para volverse a vincular con nosotros, con la humanidad, para volver a establecer esa relación perfecta que solo la vamos a encontrar en Cristo, no la vamos a encontrar en nadie más. Y pensaba también cuando decías esto de las motivaciones para querer casarse, cuando estamos decidiendo emocionalmente, sí, vamos a tener a alguien que nos va a acompañar, pero vamos a decidir mal porque
solamente vamos a estar basados en eso. Y yo creo que al tiempo de casarte, te vas a dar cuenta que elegiste mal, que te casaste mal, y quizás la soledad que sentías soltera ahora es peor, porque cargas con un fracaso matrimonial si te casas con alguien que no es creyente, te alejas del Señor. Entonces como que son muchas consecuencias al no pasar el tiempo de soledad, ¿no? Que es duro y que es difícil y que lo pasamos, que a veces nos pasa más y otras veces nos pasa menos, pero quería contarles que a mí me pasó que me di cuenta con el tiempo y Dios usó un podcast que escuché, que estar soltero no significa estar solo, ¿no? Porque a veces nos pasa que dejamos, bueno, les cuento lo que me pasó a mí. Como todo mi entorno estaba en pareja, como todo mi entorno solamente hablaba de hijos, de matrimonio, no sé, no encontraba como un lugar, entonces yo sola empecé a separarme de mi grupo de amigos. Entonces empezó a surgir más este sentimiento de soledad. Ya no quería comer con ellos, ya no quería compartir tiempo con ellos, no me encontraba como siendo parte, pero no porque ellos me hicieran, o sea, no es que estaban siempre hablando lo mismo, pero uno empieza a sentir la soledad, que ya uno por ahí la siente, sin vivir solo, como a mí me pasaba, y más que no tenés con quién hablar y más que no tenés con quién compartir, ese sentimiento empieza a crecer. Y esa tristeza te empieza a abrumar. ¿Y cuál es el error que yo cometía? En vez de orar o en vez de buscar amigos nuevos o en vez de disfrutar de amistades o salir, porque encima fue en el inicio de la pandemia, no hace mucho que me pasó esto, empezás a alimentar la autocompasión, ¿no? Uy, sí, yo pobre, siempre sola, uy, sí, nadie me quiere, hoy no tengo a nadie, poner música triste, ver películas románticas. Entonces empezamos a alimentar, que quizás el sentimiento sale porque siempre está, pero cuando nosotros alimentamos ese sentimiento, el sentimiento empieza a ser más duro. O sea, el sentimiento empieza a crecer. Entonces lo importante que podemos empezar a hablar es que en este tiempo de soledad no pienses no crees ídolos, no crees que el matrimonio es lo mejor y que con eso se va a acabar tu tiempo de soledad, y que es bueno que empecemos a crear hábitos para empezar a hacer crecer no la tristeza, sino nuestra relación con Dios, que es quien nos va a completar y nos va a ayudar a atravesar el tiempo de tristeza. Porque no significa, chicas, que nunca más, como decía Ale, vamos a sentir tristezas a lo largo de nuestra vida. Es algo natural porque vivimos de este lado del mundo pecador, ¿no? Eso lo aprendimos con Ale Suba. Así que si no escuchaste ese podcast, anda a verlo. Y vamos a seguir pasando, pero Dios nos ayuda a atravesar este tiempo. Y tenemos que tener cuidado de no crear ídolos, como decía recién. Y un ídolo, ya lo hablamos también en la primera temporada, es todo lo que ocupa el lugar de Dios. Y yo pensando, cuando estábamos planeando este podcast, pensé en dos ídolos, no sé, Ale, si a vos te pasó. El uno es creer que el matrimonio es lo mejor, ¿no? Y lo otro es estimar la soltería como un tesoro muy preciado. Entonces es como que valoro tanto mi soltería, valoro tanto mi tiempo, salir, pasar en el sillón mirando la tele, o tener tiempo de servir al Señor, o poder ser libre de ir a reuniones, entonces como que uno empieza a estimar mucho la soltería y quizás deja pasar oportunidades de tener nuevos amigos. Pero yo me di cuenta en el podcast con la lectura que yo estimaba demasiado la soltería y que para mí era un ídolo, pero también tenía miedo a sufrir de conocer nueva gente, nuevas personas. Porque te pasa que a veces vos sos joven y te es fácil salir y te es fácil hablar, pero cuando vayas siendo más grande, más 30, es como que uno es más reservado, ¿no? Como que uno
no se abre mucho a hablar. Entonces, en realidad yo tenía miedo a fracasar o a sufrir, a tener de nuevo este sentimiento de soledad si una amistad no se podía formar en otra cosa. Entonces, queríamos dejar en claro, ¿no?, estos dos ídolos del matrimonio y de la soltería, y que realmente podamos buscar a Cristo sobre todas las cosas y podamos darnos cuenta, ¿no?, que cuál de los dos estamos sobreestimando más y cuál es la raíz de sentir la soledad o de tener la soledad. Qué interesante ahorita lo que mencionaste, porque a mí me pasó las dos cosas. Elevé la idea del matrimonio, donde llegó a ser un ídolo para mí, y entonces cuando pedí perdón lo rendí. Después se convirtió la soltería en un ídolo porque estaba, como dijiste exactamente, me pasó que yo amaba poder controlar mi tiempo, poder hacer lo que yo quería cuando yo lo quería hacer y todo eso. Y sí llegué a ese punto donde ambas cosas se convirtieron en un ídolo, y bien interesante, ¿verdad? Porque podemos convertir a lo que sea en un ídolo, y en verdad deberíamos de estar atentas a eso, a lo que el Señor nos va mostrando. Y también a mí me confrontó el Señor a través de un podcast, así que qué bendición porque hay podcasts, porque el Señor los usa para hablarnos. Pero también, chicas, entonces, habíamos hablado, bueno, entonces, identificar ídolos, a ver si hay un ídolo en sus vidas. Entonces, eso es importante, dejar que el Señor las instruya, que les hable a través de lo que Él use, su palabra, a través de un tiempo de oración, a través de podcasts que ustedes escuchen. Pero también después decir, bueno, entonces ya he identificado mis ídolos, si hay un ídolo ahí, y has pedido perdón y has trabajado en tu relación con el Señor en esa área, entonces, ¿qué puedes hacer si aún te continúas sintiendo sola y triste por estar sola, verdad? Porque habíamos dicho, nuestra situación, nuestra etapa en vida no va a solucionar este sentimiento de la soledad, porque como habíamos hablado, la soledad entró fue un efecto del pecado. Y entonces, ¿qué hacemos, no? Entonces, bueno, ya estamos trabajando en nuestra relación con Dios, estamos trabajando en eso, pero aún nos sentimos sola, y sabemos que nuestra etapa no va a cambiar el sentimiento de la soledad, no es la solución. Entonces me voy a reunir con amigos para no sentirme sola, me voy a ir a hacer tal cosa para no sentirme sola. No, esa no es la solución para no sentirse sola. Queremos hablar entonces, ¿qué es que podemos hacer con este sentimiento de la soledad? Y me encanta esta cita que encontré de un pastor que se llama Steve DeWitt. Dice, a medida que el hambre nos impulsa a comer y la sed nos impulsa a beber, la soledad nos presiona a una relación más profunda y auténtica con Dios y con los demás. Eso me quedé asombrada, porque yo siempre les he hablado, si han escuchado nuestros podcasts anteriores, he hablado acerca de las emociones, y les he comentado que las emociones son como una alarma para nosotras. Dios está usando nuestras emociones para indicarnos qué es lo que está pasando en nuestros corazones. Entonces, el pastor Steve DeWitt en esta cita está explicando que la soledad debería de impulsarnos, debería de ser como una alarma. Algo anda ahí que se tiene que arreglar entre uno y Dios, si es que nos estamos sintiendo solas, si nos estamos sintiendo tristes por estar solas, ¿verdad? Porque la soledad en sí, bueno, la soledad, estar solo no debería de siempre traernos tristeza, ¿verdad? Porque vemos que Jesús va y ora, y Él va y ora y está a solas con Dios, y es bueno que nosotros estemos a solas con Dios. Entonces, en sí, estar sin estar rodeada de gente no es algo malo, ¿verdad? Entonces, como les estaba mencionando, nuestras emociones, ese sentimiento de sentirse triste, muchas veces nos apunta entonces a qué es nuestro ídolo. Y entonces, si ustedes, chicas, se están sintiendo solas y tristes por estar solas, deberían de ir al Señor y dejar que esa emoción, como dice la cita, impulsarlas a una relación más íntima
con Dios, porque es aquí donde Dios nos está hablando y nos está recordando, hey, ¿sabes qué? Fuiste diseñada para estar en comunidad con otros hermanos en Cristo, pero también fuiste diseñada para estar en relación con Dios. Y entonces, si hay un problema, te estás sintiendo triste por estar sola, por estar soltera, por cualquier situación que te encuentres donde te sientas así, algo anda ahí donde a lo mejor tienes que ver con el Señor qué se tiene que trabajar en tu vida, en tu corazón, y a lo mejor no necesariamente tiene que cambiar algo de tu situación, porque otra vez la situación no debería de afectar lo que nosotros sentimos, sino que es el estado de nuestro corazón que nos lleva a sentirnos de cierta manera. Entonces, si te sientes sola, deja que eso te lleve a tus rodillas y que vayas con el Señor y pases tiempo con Él. Me encanta esta cita de Elizabeth Elliot. Dice, convierte tu soledad en tiempo a solas con Dios y en oración. Me gusta también una cita de Nancy, que en un libro que estaba leyendo sobre ella, que hablaba, ¿no? Que por ahí la soledad también puede estresarnos y preocuparnos cuando ya llevamos mucho tiempo sintiendo la soledad, ¿no? Porque también debemos entender de conocer nuestro cuerpo, que también puede ser por situaciones hormonales, que uno a veces se siente más triste o menos triste o más eufórico, ¿no? Pero todas esas cosas como nos deberían de impulsar. Y algo que me gustó mucho de Nancy es esta frase que es: convierte tus preocupaciones en motivos de oración. Y cuando nosotros hacemos la lista, y nos puede estar abrumando mucho este sentimiento de soledad, y eso que te puede impulsar es a orar. Algo que me sirvió mucho a mí en tiempos de soledad difíciles era caminar y ir orando la palabra. Y bueno, mi salmo favorito es el Salmo 27, y decía: Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es la fuerza de mi vida, no voy a temer, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, el Señor me va a recoger. Son promesas muy lindas, muy, muy lindas, y recordarnos y hablarlas en voz alta nos hacen tener la perspectiva correcta sobre la soledad. Y vamos a hablar más adelante de eso, ¿no? Que es un momento, no es para siempre. El Salmo 23, que todos lo sabemos también, ¿no? Nada me va a faltar. Yo ahora sé que me siento sola, pero Dios me va a fortalecer para atravesar este valle, para atravesar este tiempo, ¿no? Y ahí orando la palabra, memorizando, vamos a estar nutriendo nuestro corazón y nuestro espíritu, y no estar buscando llenar, o a veces podemos caer en el error de no querer vivir la soledad. Y comemos, salimos a hacer compras, miramos series, nos juntamos con amigos, pero cuando se termina todo eso, a la noche te vas a sentir más solo todavía, porque no llenaste tu corazón con la palabra correcta y como decía Ale, ¿no? Que somos diseñados para estar en comunión con Dios. Y cualquier cosa de este mundo que vos quieras solucionar tu soledad, no la vas a llenar nunca. Puede ser pasajero, pero después la vas a volver a sentir. Entonces, lo más sabio que te podemos decir, que no cometas los mismos errores que nosotras, es al toque, diríamos los argentinos, en el momento, decirle: Señor, me siento solo. Señor, quiero llorar. Señor, estoy triste. Señor, ¿por qué no tengo esposo? Señor, ¿por qué? No sé. Siempre, desde acá, desde Ella Florece, siempre le hemos tratado de impulsar a ser sinceros con el Señor. Y ahora le vamos a dejar un par de versículos, ¿no? Para que recuerden quién es Dios. Porque cuando nos olvidamos de eso, corremos del lugar a Dios, y empieza a haber otras cosas en nuestro corazón que nos pueden inclusive causar hasta más tristeza, no la van a aliviar. Me encanta eso, ¿no? Que dijiste de abrir nuestro corazón al Señor, ¿verdad?
ser genuinas, auténticas. El Señor ya sabe cómo nos sentimos. No es que estamos escondidas. Pensamos como Adán y Eva, nos vamos a esconder y Dios no va a saber dónde estamos. Nos escondemos de Él. No es cierto. Él tiene los ojos puestos sobre todo el mundo, cualquier lugar. Él sabe dónde está. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce nuestros corazones. Él sabe lo que vamos a pensar y decir antes de que lo decimos y pensamos. Entonces, no hay necesidad de esconderse, no hay necesidad. A Dios no le asusta nuestros sentimientos. A lo mejor se encuentran con gente que a lo mejor no nos, a veces sentimos, esta persona no me entiende, ellos no me entienden, pero el Señor sí nos entiende. El Señor conoce todo lo que sentimos y conoce nuestro dolor, y Él ha experimentado el dolor también. Entonces, no tengan miedo, chicas, de correr a Él, ser sinceras con Él, como dijo Diana, y decirle, Señor, estoy triste porque estoy sola, estoy triste porque no tengo esposo, estoy triste porque, si están casadas, estoy triste porque mi esposo no me entiende, estoy triste porque no tengo hijos, estoy triste porque X, ¿no? Abrir nuestro corazón al Señor, y Él no se asusta, Él no va a ir corriendo, Él no nos va a hacer sentir aún más mal porque estamos solas. No. Él está ahí para confortarnos, y vemos en 2 de Corintios 1, 3-4, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¡Oh! Me encanta, nos consuela, es misericordioso, y Él cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Dios va y nos consuela, pero necesitamos ir a Él, ¿verdad? Él está ahí, Él está listo para consolarnos, Él está listo con sus brazos abiertos. Nosotros debemos de dejar de escondernos, debemos de dejar de huir, y a veces es difícil, ¿verdad? Porque en nuestra tristeza no queremos hacer como lo dijiste, Diana, queremos ir a comer, queremos ir de compras, queremos poner la tele, poner Netflix y ver y huir de ese sentimiento, porque cuesta trabajo y a veces es más difícil afrontar el sentimiento y afrontarlo con el Señor, y a veces pensamos, es más fácil huir, no quiero pensar en esto, no quiero pensar que estoy sola, no quiero pensar que estoy triste por esto, quiero huir. Pero tener esa conversación sincera con el Señor es trabajo y es a veces difícil, pero los premios, no sé cómo se diga así, la conclusión de ese tiempo con el Señor va a ser aún más rica y va a valer la pena. Uno no sabe, porque nosotros hacemos nuestra parte, pero Dios hace mucho más de lo que nosotros hacemos. Entonces, aquí vemos que Dios nos consuela, Él reconoce nuestras tribulaciones, Él sabe lo que estamos pasando y Él está ahí para consolarnos. Pero vean lo que también dice, pero después nosotros debemos de ir y tomar esa consolación que recibimos del Señor y consolar a otras personas, usar eso que el Señor trabajó en nosotros en ese momento para ayudar también a otras personas. Y ahí es donde viene ese concepto de, bueno, fuimos diseñadas para estar en relación con Dios, pero también fuimos diseñadas para estar en comunión con otras personas en Cristo. Y entonces podemos analizar y determinar, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo servirle a la gente a mi alrededor? ¿Quién más a lo mejor necesita consolación? ¿Quién más a lo mejor se siente sola? ¿Quién más a lo mejor está pasando por un momento difícil? Por ejemplo, en lugar de mantener nuestros ojos tan fijos en nosotras mismas y mantener nuestros ojos tan fijos en nuestra situación, fijar nuestra mirada en Cristo y dejar que Él vaya mostrándonos quién es quien necesita ayuda, quién necesita que seamos las manos y los pies de Cristo. A lo mejor tus papás necesitan algo, a lo mejor tu mamá, tu papá se siente triste, está solo, necesita ayuda, a lo mejor necesita ayuda con algún proyecto en la casa, a lo mejor tus hermanos, algún familiar, le puedes a lo mejor mandar texto a una amiga, porque a lo mejor ella también se siente sola, porque también está soltera, o a lo mejor sabes de una mamá que tiene muchos hijos y se siente abrumada y a lo mejor le puedes ir a ayudar y ayudarle a cambiar pañales o a lavar la ropa de la casa, no sé, lo que sea que Dios
Dios traiga a tu corazón, pero tenemos que estar dispuestas de escuchar del Señor y pasar ese tiempo y trabajar y hacer ese trabajo con Dios. Muchas veces lo que necesitamos es quitar entonces nuestros ojos de encima de nosotros mismos y ponerlos en Cristo y ponernos a hacer las manos y los pies de Jesús. Pero vemos en Proverbios 18:1 cómo nos llama la atención a nuestra carne. Dice, el que vive aislado busca su propio deseo. Contra todo consejo se encolariza. Entonces, ahí vemos donde a veces nosotros mismos, como estábamos hablando hace rato, de que no quiero enfrentar esta situación, me voy a aislar porque, o como Dai, tú estabas diciendo, ¿verdad? Ya no quiero estar con mis amigos, ya a lo mejor me he encontrado en situaciones donde ya me cansé de estar rodeada de gente que está casada, ya me cansé de estar alrededor de gente que está comprometida, ya me cansé, no, porque como que en esas situaciones como resalta nuestra situación de que estamos solteras y decimos, ay, ya no quiero estar alrededor de gente, mejor me quedo sola y me consuelo yo misma con la tele, con música, con comida, lo que sea. Y ahí dicen Proverbios, nos llama la atención que nuestro corazón es lo que nos lleva a veces a que nosotras mismos también nos aislemos de la situación. Nos sentimos solas y después nos aislamos aún más por querer evitar el dolor a lo mejor que ciertas situaciones causen. Así que eso no es la solución, chicas. La solución es buscar del Señor, dejar que Él trabaje en nosotros, llevar nuestras tristezas y nuestro dolor a Él y dejar que Él nos lleve y nos impulse y nos dé la idea y el corazón para querer servir y consolar a otras personas que también necesitan consuelo. Gracias por unirte a nosotras. Nos encantaría saber de ti. Si estás en Instagram o Facebook, cuéntanos qué fue lo más impactante del episodio de hoy tomando una captura de pantalla, etiquetándonos @ellafloreceoficial y compartiendo tu punto favorito. Si deseas algunos recursos bíblicos gratuitos, visita nuestra página web ellaflorece.org.